Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga y me puedes encontrar en Instagram como eva-latapí. Vamos a hablar del contacto cero. El contacto cero es uno de los temas que más mensajes recibo haciéndome preguntas al respecto. Y también tengo todo un curso en mi página para poder explicar cómo aplicarlo, las herramientas para poderlo llevar a cabo y todo específicamente. Sin embargo, hoy les quiero hablar de una de las preguntas que más me hacen por mensaje. Y es, ¿qué pasa cuando el contacto es inevitable? ¿Qué pasa cuando compartimos hijas, hijos? ¿Qué pasa cuando tenemos un negocio, cuando trabajamos en el mismo lugar? ¿Qué pasa cuando, inclusive, porque lo he encontrado muchísimo, qué pasa cuando vivimos en la misma casa? Y hoy les quiero contestar estas preguntas. ¿Qué pasa con el contacto cero? Primero, para poder entrar en materia, quisiera mencionar que el contacto cero es la herramienta que más recomiendo yo para poder sanar y poder seguir adelante. Independientemente de cuál sea el desenlace de esta relación, el contacto cero es indispensable. ¿Y a qué me refiero con qué pasa con el desenlace de la relación? Ya sea que decidas terminar esta relación para siempre o que la vida da mil vueltas y en el futuro vuelven a intentar tener y reabrir un nuevo capítulo de la relación, es indispensable poder tener contacto cero. Sé que muchas veces nos cuesta trabajo mantener el contacto cero justamente por esto. Pensamos en lo que puede significar aplicar el contacto cero y cómo si yo aplico el contacto cero probablemente nunca más vuelva a regresar con mi expareja y eso puede ser aterrador. Puede ser que yo siento que ahora sí el contacto cero es lo que va a ser completamente definitiva esta ruptura. Y por eso mantenemos el contacto con nuestra expareja o buscamos cualquier pretexto para mantener contacto con nuestra expareja. Y lo he escuchado desde quiero una amistad, tienen mis cosas, yo tengo sus cosas, es que falta esa plática, es que compartimos el círculo social, el que tú quieras. Sin embargo, va a haber momentos, por el otro lado, en el que no son pretextos, sino que realmente es que no puedo tener contacto cero con mi expareja, ya sea que es mi jefe, es mi jefa, trabajamos en el mismo lugar, vamos en el mismo salón, estudiamos lo mismo o me ha tocado, una vez me mandaron un mensaje de compartimos el mismo escritorio. O sea, mi ex está del otro lado del escritorio y yo estoy de este lado. O sea, no hay manera en la que eso lo podemos mover. Y también me he encontrado muchísimo con el caso de cuando vivimos en la misma casa, ya sea que compartimos hijas, hijos o no, pero lo he visto sobre todo cuando con parejas migrantes que migraron a otro país y es que vivimos en la misma casa y no hay manera, yo no me puedo salir, no se puede salir. O también en parejas donde actualmente la economía no nos permite poder salirnos de donde estamos, ya sea que sea por una cuestión migratoria, por una cuestión económica, ya sea por la situación que tú quieras, pero por más que te quieres salir de ahí, no es viable en este momento. Va a haber veces en las que tenemos el privilegio de poder romper el contacto cero, aunque sea muy difícil. Por ejemplo, una persona que viene conmigo a la membresía, ella estuvo trabajando 18 años en el mismo lugar y ahí fue donde conoció a su expareja, duraron varios años y cada vez que intentaba terminar la relación, terminaba regresando con la expareja porque pues era lo que estaban acostumbrados. Era esta dinámica en la que no importa qué tanto se intentaba alejar, al final del día compartían trabajo, se veían todo el día, todos los días y terminaban regresando a esa relación. Esta persona, la expareja, tiene rasgos de narcisismo muy grandes, entonces tuvo el privilegio, que sé que es un privilegio, de poderse salir de ese trabajo, bueno, obviamente por su currículum y todas las habilidades que tenía esa persona, que tiene esa persona, pudo conseguir otro trabajo y eso es un privilegio. Yo sé que va a haber veces en las que no podamos dejar el trabajo, en las que es imposible, el contacto es inevitable. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo aplicamos el contacto cero cuando es inevitable? ¿Qué pasa con el contacto cero? El contacto cero, como lo he platicado en otros episodios, como tengo todo el taller completo de cómo aplicar el contacto cero, basado en mi experiencia y en lo que he estudiado con otras personas y también en mi experiencia profesional, el contacto cero es lo que más recomiendo para poderte soltar
de esta relación y poder comenzar a sanar. Muchas veces sentimos que necesitamos ese contacto, como me decía una persona en uno de los talleres que di, Eva, a mí recomiéndame otra cosa porque a mí el contacto cero me genera demasiada ansiedad y necesito salirme de ahí, entonces dame cualquier otra cosa. Y yo les he platicado que para mí las relaciones pueden llegar a ser como una adicción. Esa persona, queremos una dosis, queremos saber más de la persona, queremos saber, que queremos tener contacto, sea lo que sea contacto directo, mensajes, llamadas, lo que sea, correos, ver a la persona. O por el otro lado, también saber de la persona, qué hace, qué no hace, qué dijo, pero con quién está. Y esto, obviamente, cualquiera de estas circunstancias es una dosis. Y el contacto cero en un mundo ideal, en un mundo utópico, es cuando no tienes contacto para nada con la persona. Cuando no checas sus mensajes, no mandas mensajes, no escribes, no llamas, no buscas a la persona, idealmente no te dicen nada de la persona, que es algo que yo recomiendo, que no te digan nada, que no te digan nada. En un mundo ideal, que no te digan nada. No estés preguntando qué hizo, qué no hizo, porque eso te afecta. Y sobre todo algo que para mí es muy difícil es no contestar si esta persona te busca. ¿Qué pasa cuando estoy en una situación donde esto es imposible? ¿Qué pasa cuando tenemos hijas o hijos chiquitos o chiquitas y el contacto es inevitable? Estoy consciente que va a haber momentos, por ejemplo, cuando hay niños y niñas de por medio, va a haber momentos en los que el contacto sea inevitable y es normal, está bien. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? En estos casos, cuando el contacto es inevitable, vamos a mantener el contacto en el tema que nos compete. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú compartes hijas o hijos con tu ex, entonces que el tema sea meramente sobre los niños o las niñas. Nada de, oye, ¿qué hiciste? Me dijeron que estuviste en tal lugar, ¿cómo van las cosas? ¿O qué haces que no hiciste? ¿Por qué? Porque cuando estamos ahí es muy complicado después de un rompimiento separarnos de la otra persona de una manera hasta energética, de una manera emocional, de una manera muy íntima, de una manera que las palabras no alcanzan a describir, que es una separación que es muy profunda y es poder romper o separar este vínculo que nos une. Es muy complicado porque la persona que probablemente, no sé, compartiste una relación muy larga o no necesariamente, pero fue una persona con la que compartías todos los días, le platicabas las cosas, le decías cómo te sentías, era tu, como me decía una maestra cuando estaba estudiando terapia de pareja, era tu confidente de vida. Es esa persona a la que le cuentas las cosas de tu día que probablemente no le cuentas a nadie más, pero llegas a casa y le cuentas las cosas a tu pareja, sea que compartan la misma casa o no. Y cómo la persona que es tu confidente de vida, que lleva años, meses, días, no importa, siendo esta persona para ti y hay que romper el contacto, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Es, es importantísimo poder tener contacto cero desde mi punto de vista, desde mi experiencia profesional y laboral y personal y también de, pues, de lo que he estudiado de otras personas. Yo soy fiel creyente del contacto cero, porque el contacto cero es lo que me va a permitir separarme y también tiene muchísimos beneficios. Me va a permitir también darme cuenta que esta persona que yo siento que necesito saber de ella, de qué hace, qué no dijo, como esta persona que me decía, Eva, a mí recomiéndame otra cosa, porque el contacto cero no es para mí, a mí me genera demasiada ansiedad. En verdad quiero saber de esta persona, quiero tener contacto, quiero saber qué hace, qué dice, quiero saber de esta persona. El contacto cero te va a permitir darte cuenta que puedes estar sin esta persona. Cuando estamos intentando sanar, cuando estamos en el proceso de sanar, es como intentar aprender a nadar. Es algo completamente nuevo, es una nueva vida sin esta persona. Les he platicado esta analogía que yo sentí después de mi último rompimiento, que es como casi casi me tiraron a mar abierto y aprende a nadar e intenta llegar a tierra firme. Intenta llegar a la costa sin saber cuál es la dirección, sin saber cuánto falta y muchas veces ni siquiera sabemos nadar. Es fácil agarrarnos de una boya. La boya nos da cierta seguridad. Sin embargo, sabemos que la boya no es la tierra firme, no es el lugar al que queremos llegar. Y el seguir teniendo contacto con mi expareja es una boya. El saltar a una nueva relación puede ser una boya. El distraerme en el trabajo, en la fiesta, en
no sé, en las apuestas, en cualquier cosa que me distraiga, es una boya, porque me da una sensación de seguridad que mi cerebro, si bien siempre lo digo, está programado para ayudarnos a sobrevivir, no programado para ayudarnos a ser felices. Entonces, mi cerebro aunque no sea saludable, si me da seguridad, mi cerebro va a querer quedarse ahí. Y entonces el contacto con mi expareja, si bien no es lo que me sirve, no es lo que me ayuda, no está alineado hacia lo que quiero, porque si el seguir en contacto con una expareja cuando se ha decidido terminar la relación puede ser muy dañino. Uno, tal vez tú seas la persona que ya no quiere nada en la relación y la otra persona quiere la relación contigo. Y entonces tú mantienes este contacto con tu expareja. Yo lo he hecho y es algo extremadamente egoísta porque la otra persona puede recibir el mensaje de, bueno, no, tal vez sí hay una esperanza, tal vez sí podríamos seguir siendo una pareja. Y, ojo, por el otro lado, también, y aparte no le permite sanar porque es muy egoísta y de verdad lo reconozco porque yo también lo he hecho, porque te quedas con lo mejor de los dos mundos. Obviamente esta es una persona valiosa que no quieres perder por completo de tu vida, pero a la vez no quieres la relación, no te quieres comprometer, lo que sea. Y entonces el seguir en contacto con una expareja cuando no quiere, cuando nosotras o nosotros no queremos mantener la relación y la otra persona sí, es también darle falsas esperanzas, aunque tú le puedes decir, no, solamente somos amigas o amigos o solamente es esto, pero es darle chance a la otra persona también de que sane. Y que si al sanar todavía le interesa la relación contigo, todavía le interesa la amistad contigo, bueno, la retoman. Pero en este momento tal vez no tiene claro si quiere una amistad o si quiere la relación contigo y la puede confundir. Y lo mismo pasa del otro lado, cuando la otra persona es quien no quiere la relación y nosotras o nosotros somos quien queremos esta relación. Entonces ahí es cuando vamos a intentar agarrarnos de cualquier cosa y a lo mejor mantener esta amistad con tal de que la persona quiera estar con nosotras o nosotros en algún punto, para que se dé cuenta que estoy ahí disponible, para tener mínimo aunque sea esto. Pero no es lo que me ayuda a sanar, porque si yo me doy cuenta que puedo estar sin esta persona, que yo puedo estar bien conmigo misma y seguir avanzando, entonces me va a permitir poder seguir nadando hasta encontrar tierra firme y darme cuenta que no necesito de una boya para poder sentir seguridad, y que puedo estar bien conmigo. Y ese es el proceso de sanar. Pero cuando el contacto es inevitable, es muy importante que no te engañes a ti misma o a ti mismo, que reconozcas, realmente necesito mantener el contacto con esta persona. O sea, es realmente esto por lo que le estoy llamando, por lo que le estoy buscando, ¿es indispensable o es un pretexto? Es muy fácil usar lo que sea, ese vínculo que aún les une, es muy fácil utilizarlo para como pretexto para mantener el contacto. Y algo que yo les comparto, porque a veces en la membresía lo veo muchísimo, ¿no? Que me dicen como, no es que rompí el contacto, pero estoy bien, no me afecta, todo bien, no me destruyó y demás. Y hay un punto en el que, o sea, yo entiendo mantener el contacto cero es muy difícil, pero las cosas están bien hasta que no están bien. Están bien hasta que a lo mejor esa persona con la que tienes una amistad empieza a tener una relación con alguien más y entonces sí te afecta. O cuando sabes algo que te hace daño. O simplemente un día que tienes un bajón. ¿Por qué? Porque en el duelo hay bajones, porque es parte de la vida y porque así funciona. Entonces en el bajón es cuando realmente te entra la ansiedad y te das cuenta que tal vez no estabas tan bien con este contacto, que tal vez no era lo que necesitabas, que tal vez no es lo que mejor te hace, no es para tu mayor bien. Y entonces, por eso, paso número uno, si eso que tienen en común, tienen que tener contacto por el trabajo, porque viven en la misma casa, porque tienen hijas o hijos, por lo que tú quieras, porque he escuchado muchos casos, pero tal vez no todos. O sea, como una persona que le agarró la pandemia y estaba en un rompimiento y vivían en la misma casa en España, en un departamento, en un piso chiquito, y pues ahí estaba la expareja. Y entonces ahí el contacto es inevitable. ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, en esos casos es mantener el contacto a lo mínimo e indispensable. Trabajo, todo. También
En este tipo de rompimientos es muy importante una comunicación clara y de logística. Y sé que es muy doloroso y es algo que a lo mejor cuesta mucho trabajo. Sin embargo, es importante hacerlo desde el inicio o lo antes posible. ¿Cómo van a ser las cosas? En el taller que tengo en línea les doy todas hasta el guión de cómo poder mantener y cómo poner y mantener los límites. Entonces, poder tener estas conversaciones, saber cómo van a ser las cosas. ¿Cómo nos vamos a dividir las labores de la casa, de los hijos? ¿De qué manera podemos mantener el menor contacto posible? Es una manera en la que te pones el límite a ti y es una manera en la que le pones el límite a tu expareja. Y eso te va a permitir sanar. Sé que a lo mejor va a haber cosas en las que el contacto sea indispensable, que no haya manera que te lo puedas saltar. Entre más chicas o chicos son los y las hijas, el contacto cero es más difícil de poner. Otra cosa que sí quiero mencionar, el contacto cero te va a ayudar a sanar y te va a, o sea, yo lo recomiendo completamente, pero si tú tienes hijas o hijos, recuerda que una cosa es que tú estés sanando esa relación, pero la relación que tienen con tu expareja es una relación en la que tú no tienes nada que ver. Es una relación independiente a ti. Entonces, he escuchado también de personas que dicen, no, no voy a dejar que tenga contacto con mis hijas o con mis hijos mientras yo estoy sanando porque eso no me hace bien. Sí, entiendo perfectamente el dolor. Sin embargo, ahí sí es importante que mantengan el contacto con su papá o su mamá. Eso es muy importante. Por eso les recomiendo poder tener estas conversaciones, poder especificar cómo van a ser las cosas, qué va a pasar. Por ejemplo, si de plano no lo quieres ver, no la quieres ver, ¿qué va a pasar con los festivales escolares? ¿Qué va a pasar con las fechas? ¿Qué va a pasar? Poderlo tener poderlo planear desde antes para que te dé también un marco predecible de cómo va a ser este rompimiento, que eso es muy importante. El problema de cuando mantenemos el contacto también es que abrimos una puerta que no sabemos cuándo nos va a llegar el mensaje, cuándo nos va a llegar la llamada, cuándo va a llegar, cuándo no va a llegar la persona. Y eso es muy doloroso porque estamos también todo el tiempo en el borde de la silla sin saber en qué momento vamos a tener contacto. Y la verdad es que cuando estamos sanando una pareja, una relación que terminó, nuestra energía, nuestra atención y nuestro poder está en la otra persona. Uno de los propósitos para poder sanar es poder regresar esta energía hacia ti y que ya lo que haga o no haga tu pareja, expareja, te tenga sin cuidado. Sin embargo, para poder llegar ahí es una práctica y es algo que vas recuperando poco a poco. Al principio, lo que hace y deja de ser tu expareja puede ser que te afecta muchísimo. Entonces, yo te recomiendo también si tienes fotos a la mano, estos momentos, yo no recomiendo ver fotos, yo no recomiendo, tampoco digo como las tienes que borrar, deshazte de todo, guárdalas si están impresas. Si no están impresas y las tienes en tu celular, entonces ponlas en una nube, ponlas en un disco duro, guárdalas donde quieras, no necesariamente las tienes que borrar, pero sí que no tengas acceso, porque las cosas están bien hasta que no están bien, hasta que tienes un bajón y entonces pareciera que cuando nos caemos de un escalón, nos queremos tirar toda la escalera. Y si me duele no tener contacto, entonces ahora y veo una foto, entonces ahora voy a ver todas las fotos y me voy a meter a sus redes sociales y voy a preguntar por esta persona y ya es casi, casi como un atracón de dosis de mi expareja. Entonces, eso por un lado, hazte lo fácil, cúrate en salud, prepárate, va a haber bajones, no sabemos cuándo vienen los bajones en el duelo, va a haber veces en las que extrañas a tu ex y ni siquiera sabías que le ibas a extrañar, no había manera de predecir que le ibas a extrañar. En ese momento, cúrate en salud, prepárate, no te dejes las cosas a la mano, no te lo dejes tan fácil, date chance y si sabes que va a haber un momento en el que por el trabajo, por la situación, vas a ver a tu expareja, entonces también apapáchate, cuídate, intenta mantener el contacto a lo mínimo. Si viven en la misma casa, porque que es súper interesante que en los últimos años he escuchado esto cada vez más. Antes no lo escuchaba tanto y ahora lo he escuchado cada vez más. Vivimos en la misma casa, nos estamos separando, pero le tengo que ver diario, pero diario le escucho, pero diario le huelo y me imagino lo difícil y complicado que eso puede ser. Y a la vez reconocer que
va a haber contacto inevitable. Si es con una persona, va a haber contacto inevitable, pero no lo sumes más. Estaba hablando con una persona que decía, sí, vivimos en la misma casa. Pero aparte de todo, nos vamos de fiesta, salimos, nos vamos a comer, porque pues somos migrantes, entonces pues, yo no tengo a nadie, esta persona no tiene a nadie, y eso es extremadamente complicado, y sobre todo es que esta persona quiere continuar la relación y la otra persona no quiere continuar la relación. Entonces, eso es muy complicado, sobre todo cuando tú eres la persona que quieres continuar y la otra persona ya no quiere. Eso puede ser muy complicado, muy doloroso. No lo hagas, mantén el contacto a lo que en el tema que les compete. Sé que es complicado, sé que el contacto cero es muy difícil de poner y no puede ser contacto cero cuando tienes que tener estos temas en común. Reconoce cuáles son estos temas, cuáles son los puntos de estos temas en los que el contacto es inevitable. Si puedes salirte de ahí, y obviamente cuando tienes hijas, hijos, no es una opción, pero si puedes salirte de la situación en la que estás, intenta salirte. Ya sea que si puedes buscar otro lugar donde vivir, que puedes buscar otro trabajo, sé que son privilegios, que no todo mundo los tiene, que dependiendo de la situación va a ser diferente, pero no te lo hagas más complicado. No te metas el pie, no te sumes más peso a todo lo que estás atravesando, no te, no te lo compliques, no intentes tener, no uses esa situación por la que tienes que tener contacto, no lo uses como pretexto para tener mucho más contacto, para saber todo, para creer que tienes derecho para saber de la otra persona, qué hace, qué no hizo, con quién está. Es que no, pues es el papá o es la mamá de mis hijos o mis hijas. Entonces, pues yo necesito saber qué está haciendo. Eso te va a complicar y te va a atorar muchísimo. O sea, es poder ir soltando a la otra persona, recuperando esta atención y esta energía hacia ti, hacia sanar, hacia adentro. Y sí, cuando tienes contacto es un poco más complicado, sí, pero no es imposible. Pero está en ti que no te engañes, que no te compliques la vida y que puedas ir soltando a la persona, ir sanando y sabiendo que el contacto lo puedes mantener para eso que tienen en común. Y todo lo demás, en verdad, intenta, y te lo deseo de todo corazón, intenta no tenerlo. Estaba hablando con una persona que vino a una cita de contención y me decía, es que yo ya no sé de esta persona, ya no nos vemos, no me busca, no le busco, pero todavía tengo contacto con la persona que trabaja en su casa. Entonces le pregunto qué hace, qué hizo, y ya sé que está con alguien más, y ya sé que tiene una nueva relación, y ya sé quién es esta nueva relación. No te hagas eso. De verdad, no te hagas eso. Sé que es difícil el mantener el contacto cero, sobre todo en un inicio, cuando estamos tan acostumbradas, tan acostumbrados a tener contacto con esa persona. Entiendo lo complicado que puede ser, pero es algo que al final del día te va a ayudar a ti para poder sanar, para seguir adelante. Y la única persona a la que nunca vas a poder engañar es a ti misma o a ti mismo. Si estás intentando mantener el contacto solamente, y estos pretextos solamente para poder seguir recibiendo esa dosis de tu ex, solo te estás entorpeciendo el duelo, solo te estás engañando a ti, porque se puede sanar teniendo hijas, hijos de por medio, se puede sanar trabajando en el mismo lugar, se puede sanar inclusive, que es complicado, viviendo en la misma casa, se puede, es mucho trabajo interno y tiene que ser muy intencional. Ya es complicada la situación. Si tú estás escuchando este episodio y sientes que es inevitable la razón por la que tienes que tener contacto, o sea, que no la puedes cambiar, entonces mantén el contacto en esos temas. Pero sé sincera y sé sincero contigo. Realmente esta es una razón por la que tienes que tener contacto. O sea, realmente eso que quieres recuperar es más importante que tu paz. Realmente el mantener la relación con esta persona es más importante que el poder sanar. Solamente siento que es darle vueltas al mismo lugar. Si tú quieres mantener una relación en el futuro, de amistad, de volver a retomar la relación, es súper válido. Pero es importante que sanes, que cierres este capítulo, que puedas cerrar este capítulo, sanar, crecer lo que tengas que crecer, poder avanzar en lo que necesites avanzar y
Y entonces, si en el futuro seguimos, si en el futuro congeniamos, si en el futuro seguimos teniendo cosas en común, si en el futuro se da, entonces en el futuro se da. Pero si yo no sano esto que estoy intentando cerrar, entonces voy a repetir la misma historia. Sí, vamos a regresar, sí va a estar como si nada hubiera pasado, pero vas a terminar siendo el mismo desenlace. Si no cambiamos, si no sanamos y ambos lados, entonces no, va a terminar siendo el mismo desenlace, va a ser una historia diferente con el mismo final. Y esto lo he visto una y otra vez. Personas que vienen a terapia con un tema, regresan con la expareja, válido, pero si no sanas, terminan regresando ¿sabes qué? Sí, fue lo mismo, fue falta de compromiso, fue que no queríamos lo mismo, fue lo que tú quieras. Está bien, yo no estoy en contra de regresar con una expareja, solamente lo que yo recomiendo es que sea desde un lugar diferente para no repetir la misma historia. Idealmente es a través del contacto cero, que el contacto cero te va a permitir ver qué tanto vale la pena eso por lo que estás intentando mantener el contacto y qué tanto no. Y el contacto restringido, limitado, es cuando no podemos tener contacto cero, pero lo mantenemos solamente a ese vínculo que nos compete, el tema que todavía tenemos abierto, sea el que sea, pero no vayas más allá para engañarte a ti. Piensa, ¿esto es más importante que mi paz? ¿Esto vale mi paz? Y la respuesta, en la gran mayoría de los casos, por no decir todos, no, no lo vale. No importa qué tan importante sea eso, no lo vale. Es escogerte a ti. Siempre voy a abogar por el contacto cero. Sé que es complicado cuando es inevitable porque hay trabajos, porque lo que sea, porque tenemos hijas, hijos. Yo sé que es complicado, pero de verdad, de todo corazón, te recomiendo poderlo mantener al límite, poder escogerte a ti y empezar una vida tuya, ajena a tu expareja. Y sí, es incómodo, es complicado, pero no es imposible. Y yo estoy segura que si tú aplicas estos consejos que te recomiendo hoy, te va a ser menos complicado. No quiero decir más fácil, pero te va a ser menos complicado el seguir avanzando y el poder sanar. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Gracias de todo corazón por los mensajes. Me sirven muchísimo para poder crearles el contenido que sé que necesitan, que sé que es las preguntas que a lo mejor no respondo en otros lugares. Si quieres más información de otros cursos, talleres, del taller de contacto cero, cómo aplicarlo, te puedes meter a mi página que es evalatapi.com y me puedes encontrar en Instagram como eva-latapí, en TikTok como eva-latapí. El podcast tiene su propio Instagram que es Supéralo, por favor, todo pegado. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte en YouTube o calificarme en Spotify y Apple Podcast. Y de todos modos, si todo sale bien, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Supéralo, por favor.